Bienvenidos, señores, un día más. Ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería particular, una alquería que ya forma parte de sus hogares, ¿verdad? Son ya muchos programas los que les vamos acompañando, recorriendo nuestras calles, nuestra ciudad, palmo a palmo, centímetro a centímetro, intentando recordar cómo era la historia de Motril en aquel entonces. Efectivamente, nos estamos pasando un poco el tiempo atrás, la aguja de reloj hacia atrás, y vamos a ver una zona que es la zona de ampliación de Motril a mediados finales del siglo XVII y el máximo desarrollo a partir del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Es un centro nuevo. El centro tradicional siempre estuvo, como decías, alrededor de la Plaza España, y la terminación de ese centro estaba en la calle Catalana. La calle Catalana es la calle comercial, y todo el comercio era Plaza de España, alrededores de la Plaza de España, plaza de la zona de los Agustinos y calle Catalana. Y a partir de ahí, este era otro Motril. Otro Motril, ¿no? Otro Motril, que se había ampliado pues, en terrenos que antes eran de cultivo y que seguramente se produce por un poco de presión urbanística al abrirse la calle Nueva. Es decir, se abre la calle Nueva en el siglo XVII y entonces esto se queda entre Camino de las Cañas y calle Nueva, y seguramente se crea esta presión urbanística y las clases poderosas de Motril de aquella época trasladan sus viviendas a esta zona, que seguramente es algo más amplia, calles menos estrechas, calles más ventiladas seguramente, y permiten la construcción pues, de edificios nuevos en ese Motril de finales del XVII, de principios del XVIII. Pues nos encontramos ese un poco traslado, pero estas calles ya existían, eran calles que ya, a lo mejor poco pobladas, pero sí calles que ya existían de muy antiguo. Esta que estamos ahora era en principio la calle Cruz Verde. Ah, esta era calle Cruz Verde. Era calle Cruz Verde, la plaza Cruz Verde era una cosa, la calle Cruz Verde era otra, y tenía un ensanchamiento que a partir del siglo XVIII, esta plaza de enfrente, este trocito de enfrente, que empieza a ser conocido como Plaza de Bustamante, o Placita de Bustamante, mejor dicho. ¿Por qué? Algunos autores han dicho que era un alcalde de Motril que se llama Ruiz Bustamante, del siglo XIX, pero no. El siglo XVIII, esta zona, es que aquí había una escribanía, una notaría muy famosa de Melchor de Bustamante, un notario muy famoso y una familia muy conocida del Motril del siglo XVIII. Notario Melchor de Bustamante. Melchor de Bustamante, y la tenía justamente aquí. Y entonces, pues, en la placita, la puerta de Bustamante, la escribanía Bustamante, pues, Plaza Cruz Verde y Placita de Bustamante. Y ya perdió al final pierde el nombre, pero no lo pierde ahora, no lo pierde en esa época. Curiosamente, todavía en los planos del Motril, del siglo y de las denominaciones, por ejemplo, del catastro de Ensenada, todavía sigue llamándose calle de la Cruz Verde. No lo pierde después. Lo pierde después cuando ya definitivamente se va popularizando el nombre de Bustamante, porque el nombre de Cruz Verde se queda centralizado en lo que nosotros conocemos hoy como la plaza de la Cruz Verde. Pero esta fue la calle de Cruz Verde. Cuando uno ve y dice en el catastro de Ensenada, pues tengo una casa en la calle de la Cruz Verde. Claro, cuando uno lo ve de primera dice, bueno, ¿cómo la calle Cruz Verde? Y me sale otra cosa que dice, tengo una casa en la plaza Cruz Verde. Aquí hay dos cosas distintas, ¿no? Y efectivamente, es que era Plaza Cruz Verde, calle de la Cruz Verde, porque era la entrada a Motril, y se entraba a Motril por la calle de la Cruz Verde, hasta la Plaza Cruz Verde, o la salida, como lo viéramos. Es decir, había edificios importantes que ahora explicaremos. Fijaros que la Plaza del Malagueño tiene la entrada a Cruz Verde y tiene tres salidas. Tiene dos hacia la ermita de la Aurora, hacia la calle Nueva, una, la de la... el programa que tenéis, La de la derecha, que es Matadero Viejo o calle de la Tercia, si no me equivoco. Sí, claro. Calle Tercia, Matadero Viejo. Matadero Viejo porque en el siglo XVI se construyó un matadero aquí, una casa de la Matanza, como decían, y aquí estaba la casa de la Matanza, ahí viene el nombre de Matadero Viejo, y también casa de la Tercia, de la calle de la Tercia, porque todo este bloque que nosotros vemos hoy, donde está la tienda Cindy, donde está el Santander, era una casa gigantesca, grandísima, que se conocía con el nombre de Casa de la Tercia.
que era el sitio donde se guardaban las formas de azúcar que pagaban el diezmo, de los azucareros que pagaban el diezmo a la iglesia. Sí, era una serie, un tipo de impuestos que después se llama el impuesto de tercias, y aquí había una casa magnífica que fue derribada en el siglo XIX y que incluso en este solar se dieron hasta corridas de toros, ¿no? Por eso se llama la calle de la Tercia, de la Casa de la Tercia o calle del Matadero Viejo, porque los dos nombres se mantienen a lo largo de la historia. En cambio, el nombre de Plaza del Malagueño ha desaparecido. El nombre de la Plaza del Malagueño no lo tenemos. En el finales del siglo XIX ya nadie recuerda que esto era la Plaza del Malagueño, pero hay una cantidad de documentación impresionante. Es decir, tengo mi casa en la Plaza del Malagueño, tengo mi casa en la Plaza del Malagueño, mi casa limita con la Plaza del Malagueño. Hay un montón de también se presenta como otro sitio neurálgico. Claro, ¿no? Claro. Esto es a veces es muy complicado porque situar el esquema que nosotros tenemos de calles en la actualidad es posible que fuera distinto a las calles que nosotros recordamos, tenemos del siglo XVII. Lo mismo estamos hablando de una calle que es la mitad de lo que es esta, o una calle de la mitad de lo que es esta. Es decir, que indudablemente es posible que hoy pues la apertura de calles a partir del siglo XX, porque tienen que pasar coches y tal, se amplíen a las nuevas construcciones, que se amplíe, pero en realidad es difícil entender un poco cómo era el Motril del siglo XVII por muchos documentos que haya uno visto, y yo he visto miles de documentos, catastros, ensenadas, inventarios de calles, testamentos. Es decir, que para situar una casa hay que ver miles de documentos, porque si uno ve un testamento del siglo XVII y dice que alguien vive en esta zona, la calle varía con respecto a lo que después ves en el siglo XVIII. Ha habido obras. Claro. Después se llama calle del Teatro. Calle del Teatro. Porque en mediados del siglo XIX la familia Saló abre un teatro en la esquina con la calle Nueva. El teatro dura pues prácticamente hasta el siglo XX. Es decir, incluso después se le cambia de denominación, se arregla, pero tuvo un teatro que fue el primer teatro que tiene Motril después de la Casa de Comedia, que estaba en la calle Catalanes. Se conocía con el nombre de Teatrito de Saló. Pasó el tiempo, aquí tuvo la sede el Liceo de Motril, una asociación de temas culturales motrileños, y en este teatro pues se hicieron muchísimas representaciones teatrales desde 1840. Y estaba en adelante, justo en la esquina de esta Dentí, justo en la esquina de la calle Nueva. Y por eso se conoce con el nombre de Calle del Teatro. Ese teatro, sobre 1870, cambia de propietario y empieza a conocerse como Teatro Principal. Que claro, en esa época, ya poco después, se construye el Teatro Calderón y la diferencia entre uno y otro, pues parece que se quedó más bien para temas políticos, para temas de... Es un teatro pues típico de los que surgen a mediados del siglo XIX, es decir, un teatro burgués, en donde pues hay asociaciones, los propietarios, los espectadores y tal, forman parte de la burguesía motrileña, no es un teatro popular en el sentido de como nosotros entendemos teatro para todo el pueblo, era un teatro burgués, nada. Y aquí se funda el liceo, y aquí, como decía, se le da el homenaje a uno de los grandes artistas que hemos tenido en la historia de Motril, que es José Castro y Ocete, tenor, de Castro y Ocete, ¿no? Castro y Ocete, que se le da pues ese homenaje aquí en el teatro. Después se cerró porque era muy pequeño, y cuando se abre en 1880 el Teatro Calderón, este teatro se remoza un poco y se empieza a llamar Teatro Principal, un poco para hacer competencia con el Teatro Calderón, pero claro, el Teatro Calderón no tiene era nada principal que ver. porque se suponía que era el que venía de antes, Sí, era el teatro por intentar mantenerle un poco el prestigio, ¿no? prestigio, pero el caso es que es un teatro pues que no puede competir con el Calderón, ¿no? Ni en número de butacas, ni instalaciones, ni nada. Ni en bonito. Ni en bonito. Curiosamente, las últimas actividades del Teatro Principal, o Teatrito de Saló, estaba aquí, fue cine. En 1905 empieza a dar cine. No duró mucho porque empieza la misma vez que el Teatro Calderón a dar el cine, el primero, y el Cinema Sesi, a la Plaza Jardinillo, pero tampoco duraría mucho, un edificio que se abandona pronto y
y se utiliza pues para mítines políticos, es decir, algunas veces lo he visto en la prensa, pues para temas de mítines políticos y lo que llamamos hoy en día salón de actos. Salón de actos, es decir, un poco sí. Así, pero desaparece cuando se derriba. Todavía en algunas fotos, porque es reutilizado por la familia Ferici como almacén, y todavía en algunas fotos de la plaza de la calle Nueva, cuando se ve hacia este lado, se ve la gran portada del teatro de Salo. Sí, volvemos a recordar esta casa, lo de la calle de Tercias que hemos comentado antes, ¿no? Estuvo aquí, todo esto, la calle Tercias estaría al otro casi lado. las dos o solo esa del banco? No, salía del banco para atrás, hasta la calle Tercias. Los datos que da el catastro de Ensenada y los datos que da la calle Tercias daría frente a la Plaza de la Aurora, calle Tercias por un lado, y otro edificio que estaría medio ruinoso en el siglo XVIII, que estaba situado donde hoy está prácticamente. Pero es difícil de verlo. Es decir, como solo lo que tenemos son palabras, a veces es difícil de describir cuando son solo palabras lo que tenemos, no tenemos imágenes, porque las imágenes son del siglo XIX, principio del siglo XX, ya no existe la calle, la Casa de la Tercia. Claro. Y nos iniciamos en nuestra ruta, don Manuel, por la calle Tejedores. La calle Tejedores, la espalda de una de las calles principales de Motril de aquella época, la calle Marqués Vistabella, ahora explicaremos un poco. Esta calle es una calle de apertura, seguramente, pues también siglo XVII, principio del XVIII, espalda de la calle Nueva, se sale o se entra a la plaza de la Aurora. Yo la he visto nombrada con dos nombres, exclusivamente, quizás por equivocaciones. La he visto nombrada como calle del Ciprés. Ajá. Y como calle de los Texedores en el 1816. Texedores, ¿no? Le he encontrado el nombre porque seguramente en el catastro de Ensenada aparece como calle del Ciprés. Y no aparece con nombre de Tejedores, sino con el nombre de Ciprés. Después, en 1816, sí que he visto ya que se llama calle de Tejedores. Lo de Texedores y Tejedores viene lógicamente por el tema de la lengua, ¿no? ¿O no? Es lo mismo, se escribía con X, pero se pronunciaba J. Y debió ser pues que aquí debería haber alguna fábrica de tejidos, algún tema de fábrica de tejidos. Algunas veces he pensado que en esta calle estuviera las primeras fábricas de los Garballos, la primera fábrica de tejidos de la familia Garballo, pero no. Después encontré que me hacía suponer calle del Ciprés, pero no. Al final la primera fábrica de tejidos de la familia Garballo fue en la calle de Las Cañas y no fue aquí, pero en principio creía que podía haber sido aquí, ¿no? Hay tejedores, sí que después en el catastro de Ensenada hay gente artesanos que se dedican a tejer ropa. Y de ahí seguramente viene el nombre, pero hay confusión con el nombre. Calle Tejedores, calle Ciprés, y seguramente pues, no, calle Tejedores pues no la aparece en el catastro de Ensenada. Es una calle muy poblada, hay muchas casas. Cuando uno empieza a ver gente que vive en esta calle, te asombra. Dice, ¿cómo es posible que en esta calle hubiera tanta gente, tantas casas, que eran casas muy pequeñitas? Ajá. Había muchas. Había muchas. Muchas y pequeñas. Muchas y pequeñas. Es decir, cuando uno empieza a decir, bueno, pues que aquí vive y tiene de fachada 4 varas. 4 varas son 4 metros de fachada, o 3 metros y medio, o casi 4 metros. 3 metros 80, o una cosa así. Y tiene una vara era un poquito menos 85 centímetros aproximadamente. Y claro, es una calle muy poblada. Y en la parte de atrás hay una foto magnífica de esta calle de los años 60, que es de Paco Peña, una fantástica foto de esta calle que se ve, que además se publicó hace poco, donde se ve en la parte de atrás de la Casa de Inquisición y esta calle como era en los años 60. Se empiedra esta calle también a finales del siglo XIX. Esta calle se adoquina a finales del siglo XIX. Antes también sería una calle de tierra. Y curiosamente esta calle da paso pues, desde la Plaza de la Aurora, de un sitio principal de Motriz, como era el centro de la Plaza de la Aurora, que no había tal plaza, sino ermita. La placita era muy pequeñita. Sí, exactamente. La plaza estaba ocupado por el edificio de la ermita. Es verdad, sí. Y esta calle podría ser pues un tercio prácticamente o más estrecha de lo que es hoy. Claro. Y hoy las construcciones han ampliado la calle, pero debía ser bastante más estrecha. Y hay comercios, hay tiendas aquí, hay casas bajo de casas que son tiendas. Claro.
Hay que recordar que tenemos claro, paralela la calle Nueva, que era una calle principal, claro. con lo cual aquí también... Es una zona comercial, quizás más la mitad que da hacia la calle, más tiende a la mitad de la calle que da hacia la calle Milanesa que hacia la Plaza de la Aurora, ¿no? Pero sí que se convirtió en una de las calles principales de Motril, quizás para la calle que ponía en comunicación, pues directamente desde la Plaza de la Aurora, de la Ermita de la Aurora, con la calle Milanesa, con la zona comercial más importante que tiene Motril a partir del siglo XVIII. Es muy curiosa, ¿no? Yo no había visto nunca, hasta que Paco Peña no publica esa foto de Paco Peña, no había visto nunca por detrás la Casa de la Inquisición. Es curioso. Y pude verla y cómo era la Casa de la Inquisición. Aquí hubo comercios, bueno, almacén de coloniales de la familia Feriche, es decir, que evidentemente fue una calle con mucho negocio, pero quizás más en la mitad hacia la calle Milanesa que hacia la mitad de... no ha quedado nada. Hoy esta calle que tenía sus casas de cierto nivel y sus casas de importancia, y es verdad que hay casas pequeñitas también, y no ha quedado nada, todo es nuevo, ¿no? La construcción no ha quedado ni un resto de las casas que podemos ver en las fotos de hace 50 años, ¿no? Y nada, se ha modificado por completo. Y se ha convertido en una calle, pues, también comerciales de nuestra ciudad. Es verdad que los testamentos de gente que vivió aquí en el siglo XVIII lo citan, y dicen, algunos citan calle Ciprés y otros citan calle Tejedores. Es muy curioso, ¿no? Hay un cierto lío. Siendo en la misma fecha. Siendo en la misma fecha. Hay cierto lío, incluso hasta en los propios personas que viven aquí, que hacen su testamento en el siglo XVIII. Dicen, pues vivo en la calle Ciprés, o tengo mi casa en la calle Ciprés, o tengo mi casa en la calle Tejedores. Y una vez se dice uno, pues, serán calles distintas, pero no, pero coinciden. Después, cuando verlas, dice, pues limita con la casa de... Y ya la final dice, bueno, y ya sabes que es la misma calle. Es curioso. Bueno, salimos a calle Milanesa, ¿no? Calle de la Milanesa. De la Milanesa. De la Milanesa. Es un nombre muy curioso, hay muchas dudas, yo no sé claramente por qué viene este nombre. Seguramente los milaneses en Motril eran los Vicencio Gruzo de Gavaricio. Vicencio Gruzo de Gavaricio, que eran una familia milanesa establecida en Motril en el siglo XVI y XVII, que incluso tienen un ingenio de azúcar en la Rambla Capuchina, lo que hoy es la Huerta de la Condesa. Es el origen de Vicencio. Y tienen una casa aquí, curiosamente. El inventario que tienen en el archivo de protocolos, que encontré en el archivo de protocolos de Granada, aparece que esa familia tiene una casa en la también llamada calle del Ciprés, que es curioso, porque en la calle Ciprés también es esto. Claro. Todo es calle del Ciprés. Todo al final era reconocido como lo mismo, calle Ciprés. Y una de las mujeres se llama Lucía Gruzo de Gavaricio, la milanesa. Es posible que fuera eso. Y por eso se usa la mejor calle, la Milanesa, ¿no? Es un nombre tradicional. Aparece muchos datos con el nombre de calle de la Milanesa. También aparece con nombre de calle Ciprés, ¿no? También aparece, pero calle de la Milanesa, que no es solo este trozo, sino también el callejoncito que llega hasta la Plaza de las Palmeras. La Plaza de las Palmeras. Es decir, y comunica con la Plaza del Ciprés y con la calle Cejas Lozano, que ya lo veremos en otro de los programas. Es una calle principal de Motril, la calle del comercio. Fijaros que conecta dos plazas, la plaza por un lado, de norte a sur, la Plaza del Ciprés con la Plaza de las Palmeras, y de este a oeste conecta con la Plaza del Malagueño, Marqués de Vistabella, Plaza del Malagueño, con la Plaza Javier de Burgos. Es decir, que curiosamente esta calle es una calle muy céntrica de Motril, es prácticamente el centro geográfico de Motril, la calle Milanesa. Además una calle que queda como un principal de tejido comercial. Impresionante, comunica con la calle Piqueta, que va hacia el norte de Motril, comunica con la Plaza de las Palmeras hacia el sur, es decir, que está situado... Es una arteria, es un eje vertebrador de norte-sur y el este y el oeste de la calle. ¿Y cómo se nos queda arriba la Plaza del Ciprés, que se diría también por lo mismo, ¿no? Por la calle del Ciprés, Plaza del Ciprés, ¿no? Digo yo. La plaza. Adiós, Miguel.
ciprés, cuando hablemos de ello explicaré por qué se llama la ciprés, un árbol. El árbol centenario de la calle del Ciprés, que de alguna manera estaría por aquí y se vería de todo motivo. Y tendría ahí un ciprés en lo alto. Calles. Estamos nada más y nada menos que en la calle Marqués de Vistabella. Ya dábamos una pincelada en el programa anterior de cómo se llamaba esta calle, lógicamente una calle que ya también albergaba algunas de las casas principales que hoy vamos a ir a recordar y vamos a afrontar de una manera pues más tranquila. No en balde, aquí vemos todavía algún pequeño vestigio de casas con algo de más de solera, e incluso la casa de la Inquisición, que la teníamos llamada de la Inquisición, aunque en Motril no había Inquisición como tal, pero sí había aquí la casa de la Inquisición, que vamos a recordar con la inestimable, como siempre, visita de nuestro historiador y cronista oficial de Motril, don Manuel Domínguez, que está con nosotros. Don Manuel, calle Marqués de Vistabella. Esto es una calle de solera, de tronillo, sí, sí. De aposento burgués, sobre todo también en Motril. Evidentemente de situación de grandes familias motrileñas que viven en esta calle, y además en esta calle, aunque han desaparecido, pero existieron grandes casas, existieron grandes edificaciones, que podemos ver todavía algunas en la fotos de principios del siglo XIX, incluso las fotos de los años 60, se conservan todavía varias casas de esta época. Decía yo que durante siglos esta calle se llamó Jurado Medina. Jurado Medina. Calle del Jurado Medina, porque aquí vivió, pues seguramente muchas de las calles reciben el nombre de quien vive en ella y que tiene cierta relevancia, pues vivió Alonso de Medina, jurado de Motril, por lo que se ve, y el nombre popular, pues Jurado Medina. Y junto a la calle de Medina, o calle del Jurado Medina, se mantuvo este nombre hasta que a finales del siglo XIX el alcalde Jiménez Ruiz de Morales decide cambiar el nombre de la calle en agradecimiento por la labor humanitaria y tal que había hecho Martínez de Roda. La fortuna era muy grande, pero podía haber hecho más, pero bueno, hizo lo que el hombre le pareció, hizo algunas becas para estudiantes motrileños y algunas, digamos, cosas de beneficencia al hospital, etcétera, ¿no? Y en homenaje sí que fue un hombre importante, sí que casi toda su vida la celebró en Madrid, su palacio de Madrid era el centro de actividades festivas, culturales y tal, hizo gran vida fuera de España, en Estados Unidos, fue todo un personaje y un representante de Motril en el Congreso y en el Senado. Y además era senador por Granada y por Tarragona. Por Tarragona, a veces también por Tarragona, por el tema de los cuneros, que era muy típico de aquella época, ¿no? Es decir, colocaban, pues Partido Liberal, el Partido Conservador, era del Partido Liberal, pues colocaban a sus hombres en sitios que sabían que podían ganar. El Marquesado de Vistabella es un título nobiliario español creado por el Real Despacho el 9 de septiembre de 1895 por el rey Alfonso XIII a favor del motrileño José Martínez de Roda, entonces senador del reino. Martínez de Roda nacía en Motril el 30 de octubre del año 1855 y fallecía un 18 de diciembre del año 1899. Fue en su carrera política senador del reino de Alfonso XIII y maestrante de Ronda. Se casó con la viuda guatemalteca doña Francisca Aparicio y Mérida, quien fue esposa del presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, convirtiéndose así en primera dama de Guatemala durante su mandato. La acaudalada viuda de Aparicio se trasladaba a España tras la muerte de su marido, y fue el ministro liberal Antonio Cánovas del Castillo el que hizo de enlace con la nobleza española. En 1892, Francisca, que ya tenía 34 años, celebraba sus segundas nupcias en Nueva York con José Martínez de Roda, quien representaba a Granada en la Cámara de los Diputados. El motrileño se convierte así en una figura pujante en la política nacional al ganar buen prestigio por su rico casamiento. Martínez de Roda es criado en su juventud en el palacio donde nació, en la actual Plaza Cruz Verde. Finalmente la mansión es heredada de su padre, José Martínez Mantecón. Sus estudios en Madrid y su posicionamiento político le hacen alternar con lo mejor de la burguesía nacional, viniendo a Motril esporádicamente algunas veces a veranear, incluso en Calahonda, donde disfruta de su yate.
Martínez de Roda con el tiempo consigue desde la distancia para Motril algunas becas para estudiantes más desfavorecidos y también para la beneficencia, cual el Ayuntamiento de Motril, a través de su alcalde, gran amigo del marqués, considera darle en privilegio el nombre de esta afamada calle de su ciudad. Cuando se casa con Francisca era senador. Más tarde sería en el año 1895 cuando es nombrado finalmente marqués de Vistabella. De ese matrimonio no salía ninguna descendencia. Así más tarde, el hijo mayor del primer matrimonio de Francisca Barrios, Julio Rufino Barrios y Aparicio, heredaba el marquesado, convirtiéndose en el segundo marqués de Vistabella. Esta calle se cambia el nombre, Plácido Jiménez Ruiz de Morales, alcalde de Motril, decide pues colocarle una placa y cambiarle el nombre, ese nombre tradicional de Jurado Medina a Marqués de Vistabella. Y como decíamos, pues una calle que tiene grandes casas, sobre todo la más llamativa, aunque se ha conservado alguna como la que tenemos a la espalda, de seguramente construcción de principios del siglo XIX, perdón, de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, casas muy típicas, que estaba la calle llena, muy típicas con una entrada grande, dos ventanas laterales, los tres balcones. La famosa balconada motrileña. Es más moderna porque la si fuera del siglo XVII o el siglo XVIII anterior tendría la arquería en la parte superior, esta ya no lo tiene. Y sí que tienen azotea por la parte de atrás, pero no se ven generalmente. Son casas burguesas, son casas que tienen envergadura, ¿no? Y evidentemente la que más nos llamaba la atención de esta calle, a pesar de que había otras casas con empaque, casas principales, como decían, la que más nos llama la atención es la Casa de la Inquisición, que es un nombre popular, que se populariza, yo creo que en el siglo XX. Porque no hay ningún dato, ni me aparece ningún documento con este nombre anterior al siglo XX. En el siglo XX, cuando alguien descubrió que en la portada de la casa existía un escudo que era de la Inquisición, y al Rodríguez Martín o algunos de los cronistas motrileños de principios del final del XIX y principios del XX es cuando empiezan a darse cuenta de que esta casa tiene un escudo que se conserva todavía en una de las terrazas de la casa. Lo estamos viendo, ese escudo, que está seguramente que lo han dejado como en un balcón ahí puesto, ¿no? Sí, y sería del 17, principio del 18, posiblemente modificada. Hay fotos, hay pinturas de esta casa y la fachada, el del interior no conocemos nada, o por lo menos yo no recuerdo, alguna vez debe entrar, pero no la recuerdo. Y de la parte posterior, como decía, cuando pasamos por la calle Tejedora, hay una fotografía magnífica de Paco Peña, que se ve la parte de atrás de esta casa. Casa de la Inquisición. Hemos recordado varias veces que no había Inquisición en Motril. Posiblemente fueran familiares de la Inquisición, que tenían el privilegio de colocar en la fachada de su casa el escudo de la Inquisición. Era la policía de la Inquisición, digámoslo así, pero en Motril no hay cárceles de la Inquisición, en Motril no hay tribunales de la Inquisición, y en Motril lo que hay son los familiares de la Inquisición, que cuando alguien comete algún delito que se crea es denunciado, son los que se encargan de detenerlo, pero se llevaba a la cárcel del ayuntamiento, como he visto en varios casos de procesos de Inquisición en Motril desde el siglo XVII y XVIII. Pero bueno, está bien, es decir, una casa que tenía un empaque magnífico, una de las mejores casas. Curiosamente se parece mucho a la fachada del Ayuntamiento de Motril. Y a algunas de las casas que en Motril se conservaron, que ya no conservan las fachadas, son muy parecidas. Parece que fue el mismo tracista, mismo maestro de obra el que debió hacer las mismas fachadas. Y fue una casa de empaque. Lástima que se derribara y no la pudiéramos conservar, ¿no? Porque aunque hubiera sido solo la fachada, ¿no? Quizás el interior hubiera sido derribado, pero el exterior poderse haber conservado la fachada exterior, porque era muy bonita, muy clásica,
muy tipo de balconada clásica, con sus frontones triangulares, etcétera, y muy típica de casas del 17 y 18 seguramente, y se conservó intacto, que es lo curioso, y desapareció. Y desapareció. Pero a finales de los 60, a principios de los 70 fue derribada para construir bloque de piso. Eso que yo hablaba antes, ¿no? Es decir, el macizar. De la presión. Macizar por la presión urbanística en el interior de la ciudad. Es decir, que muchos de los arquitectos de aquella época, que no eran tontos, evidentemente sabían lo que estaban haciendo. La calle siempre fue una calle comercial, siempre fue una calle que ponía pues, en comunicación la zona de la Plaza Cruz Verde con la zona de Plaza de Javier de Burgos, y porque durante mucho tiempo la zona del Postiguillo, que ya la vimos, la zona de la Plaza de Javier de Burgos fue la zona más comercial de Motril, con mucho, es decir, yo no me explico. A veces cuando veo los documentos no me explico, como tan poco espacio había tantas tiendas. Sí, a veces es complicado, ¿no? Porque casi todos los bajos eran muchas tiendas. Y bueno, aquí estaba la casa de los Esteban Rabasa, que era otra de las casas que hoy tampoco existe, se ha restaurado. Esta de la, ya casi en la esquina, izquierda, de la entrada de la esquina. plaza. Aquí estuvo la casa de Gaspar Esteban Rabasa, la banca Rabasa, y fue otra de las grandes edificaciones que también del siglo XIX se mantuvieron en las cercanías de la vamos, calle Marqués de Vistabella, pero ya saliendo a la también plaza, otra casa a la principal, plaza del ¿no? Paseillo o Plaza Javier de Burgos. La verdad es que es una plaza con, bueno, pues eso, con mucha historia, y yo creo que aquí vamos a hacer otra parada en nuestro camino para nuestro último programa de toda esta zona, volver a retomar aquí, hablar, como no, también de esta casa tan rehabilitada, actualmente Y de Pangal. la casa de Pangal. La casa que actualmente pues tiene aguas y servicios, mancomunidad de municipios. Esta zona, ya te digo, que hay muchas cosas que contar. Bajaremos por la calle Catalanes hacia abajo, volveremos a dar la vuelta para terminar en la Plaza de las Palmeras. Todavía estamos aquí en esta parte céntrica, como decimos, finales del 17, principios del siglo XVIII, y tenemos muchas cosas que contar. Así que ya saben ustedes, aquí volverán a tener otra cita la semana que viene en nuestra alquería. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Sigan disfrutando de Motril, sigan paseando por las calles, intenten mirar las casas, las piedrecitas, las placas, las estatuas. Todo tiene su significado. Descúbranlo con nosotros, pero luego hagan sus deberes saliendo a nuestras calles y disfrutándolas. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Adiós.